es el conflicto gremial o el conflicto sindical que existe en la empresa Arte Gráfica, en la empresa ARG, que fue la comisión interna de esa empresa la que decidió el bloqueo, y a partir de ahí todas las especulaciones que se generaron sobre su vínculo con el moyanismo, su presunto vínculo con el gobierno y todo lo que pasaba en la empresa. Lo que vas a escuchar son tres voces distintas que cuentan ese conflicto que derivó o fue tomado como excusa para impedir la circulación de Clarín. Tres voces completamente distintas, diría cada una antagónica de las otras dos. La primera es la de Luis Siri, que es el delegado que comanda la comisión interna y que fue el vocero de alguna manera del bloqueo, que da su versión de los hechos. Escuchadlo y después esperá a ver las otras dos, porque realmente es muy interesante ver el caleidoscopio de cómo tres personas distintas cuentan el mismo episodio. Siri, aquí en palabras más, palabras menos. Nosotros iniciamos una medida de fuerza, ¿no? Ejercimos un derecho constitucional que puede caer antipático, seguramente lo fue la medida del fin de semana, pero también queremos dejar en claro que ejercer el derecho a huelga, el derecho a protesta, el derecho a peticionar, tiene que ver con el derecho, con la libertad de expresión. Y se decidió en función de los incumplimientos que ya tiene 8 años, de un conflicto que ya tiene 8 años de duración, cumple en agosto de este año, y que son muchos: violación de la jornada de trabajo, violación del escalafón de categorías, el no pago de aumentos paritarios, la violación sistemática de la libertad sindical, que es un clásico en las empresas del Grupo Clarín. Y la gota que rebalsó el vaso, por así decirlo, fue lo que sucedió en diciembre del año pasado, después de una huelga de hambre acá en la planta, que tuvimos 7 días encadenados a los portones. Cuando levantamos la medida de fuerza, hicimos unos choripanes para compartir con la gente que había colaborado con nosotros. 2 compañeros, trabajadores de la planta, se acercaron a comer un choripán con nosotros y fueron despedidos. Me causa gracia la solicitada que hoy sacó la empresa diciendo que esto no estaría avalado por los trabajadores porque no se decidió en asamblea. ¿En qué asamblea si no la podemos hacer? La decisión la toma la comisión interna, es una facultad que también está estipulada en la ley 23.551. La ley dice que los delegados pueden tomar decisiones incluso en contra del pensamiento de la mayoría del taller. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obligados a defender los derechos de los trabajadores, incluso en contra de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores no pueden resignar un derecho y a veces por coacción, por miedo, terminan resignando un derecho. Nosotros somos la garantía, por a eso nos eligen, para que nosotros defendamos ese derecho. Claro, la empresa no puede interferir en la relación laboral y sindical entre los trabajadores y los delegados. Esto está normado, la empresa lo hizo, contrató gente para que viniera a votar, licenció a gente para que no viniera a votar, para que ganaras de la lista. Curiosamente, ganamos nosotros. La gente que el grupo dice que no nos apoya nos volvió a elegir por 7ª vez consecutiva estando en la vereda. Cuando nosotros ingresamos nos encontramos con una planta casi militarizada, pueden ver las cantidades de rejas que hay, lona, no se puede ver para adentro, la gente con la cabeza agacha, y nos encontramos con que no nos dan tarea, o sea, no podemos trabajar, que es el derecho que nosotros queremos ejercer, no nos dan tarea. Y después nos descuentan la plata porque dicen que no trabajamos. Y después nos encontramos con que hay un montón de vigiladores, casi patobicas, para así decirlo, que nos persiguen durante toda la noche y están constantemente hostigándonos, que ya sabes lo que te va a pasar, que cuida a tu familia, que vos trabajás de noche, que se te va a acabar, cuando pueden nos patean los tobillos. Si así nos acercamos a hablar con un trabajador, ese trabajador es sancionado, suspendido. Entonces decidimos que esto no puede seguir así. La política tiene que estar al servicio de la sociedad y no al revés. Entonces nosotros no podemos pensar una medida de fuerza en función de cómo está la coyuntura política. Si esto lo molestó al gobierno, que evidentemente lo molestó, nosotros públicamente le pedimos disculpas, pero no tenemos nada que ver con el gobierno ni con la pelea de Clarín. A nosotros no nos interesa, más allá de que yo no esté de acuerdo, lo que escribe el diario. Y nada tuvo que ver Moyano en esto tampoco, porque no estuvo el sindicato de camioneros en el bloqueo, no estuvo la juventud sindical. Estuvieron los familiares de los delegados, que son los directamente afectados por la política del grupo. Muy bien, esta es la versión de el delegado de los trabajadores. Matías Fredriks es abogado del Grupo Clarín y particularmente de la empresa afectada, y la versión del abogado del Grupo Clarín es la que vas a escuchar ahora.
El bloqueo se lo hicieron a una empresa que no es empleadora de los supuestamente afectados, que serían Siri y sus compañeros de bloqueo. Tampoco es una acción sindical la adoptada. Primero, no existió ninguna asamblea ni manifestación de los trabajadores avalando la acción que adoptaron estos señores que bloquearon. Tampoco existió una autorización de parte de la entidad sindical, porque quien decide las medidas de acción son los trabajadores y las autoriza la entidad sindical. El delegado es un nexo entre esas dos partes. Acá las decisiones, las acciones las deciden omnímodamente, en tiempo, forma y lugar, los delegados para reivindicar los derechos que a ellos se les ocurren, en el caso de derechos personales, de ellos, intereses personales. No hay ningún reclamo de alguna reivindicación de intereses de los trabajadores, ni de AGEA ni de AGR. Tanto es así que las plantas funcionan ambas normalmente. 400 trabajadores firmaron diciendo que no habían sido consultados y estaban en contra de lo que habían hecho los delegados cuando se encadenaron en la puerta y no permitieron entrada y salida de camiones, que eso es otra barbaridad. Toda persona tiene derecho de huelga, que significa no trabajar, pero no tiene derecho de impedir a las demás personas que trabajen. Los intereses personales que fundan el reclamo de los delegados es que ellos dicen que le debemos no sé cuántos miles de pesos por diferencias salariales. Y hasta que no se le arregle su situación personal, ellos no van a presentarse en su puesto de trabajo y no van a avanzar en las negociaciones. Los delegados pretenden hacer las asambleas o reunirse con los trabajadores en el momento que quieran, cuando quieran, con la cantidad de gente que quieran. Y eso no es así. Las asambleas, que es el instrumento que tienen los delegados para adoptar las decisiones, que era lo que hablábamos hace un ratito, es lógico que se deban adoptar. La empresa debe dar las facilidades para que eso suceda, pero no significa que la empresa deba sufrir un perjuicio para que eso suceda. Quiere decir, no es lógico que la planta se detenga para que los señores hagan una asamblea, porque eso es un paro, sino que diferencia entre la huelga y la asamblea. Por otra parte, el ministro de Trabajo fue invitado personalmente, y Alejandro Ruiz, en las audiencias que hemos tenido en el Ministerio, para terminar con este mito, que vayan a la planta cuando quieran, que la visiten cuando quieran. No fueron nunca. No existe ningún tipo de hostigamiento. Si alguien los quisiera prepotear, se armaría una bataola en 5 minutos dentro de la planta. Además hay 400 trabajadores dando vuelta. Nadie diría nada, nadie saldría a respaldarlo, la propia gente que lo votó. Eso es ridículo, no se sostiene, eso es un mito para victimizarse para darle un tinte sindical a una cuestión que es claramente personal. Ellos están en busca de un interés personal, presionar a Clarín para que les negocie una indemnización más alta de la que le corresponde legalmente. ¿Qué opción tienen los trabajadores si cuando se creó la lista 2, se postularon, el día que fueron al gremio los fajaron? Los recibieron estos mismos personas que se rajan las vestiduras para alimentar sindical, y a la lista 2 los agarraron a trompadas en el hall del sindicato. Hay denuncias penales contra Siri y los demás por lo que sucedió en el sindicato. Ahora resulta que los sindicalistas son todos carmelitas descalzas, que son adalides de la libertad individual de todos los trabajadores. Cuando hay denuncias de comportamientos patoteriles y corporativos a diario. Muy bien, hasta acá las dos posiciones bastante obvias, el líder de los delegados, el abogado de la empresa. Hay una tercera posición, que es de un personaje que curiosamente, o por ahí no tan curiosamente, no es muy conocido en este conflicto, pero es un testigo muy importante. Se llama Pablo Viñas y es el único, esto empieza en un conflicto en el 2004, donde hay 119 despedidos, y con el correr del tiempo, por una razón u otra, algunos son reincorporados, otros negocian una indemnización, otros van a juicio. Finalmente, de los últimos 5, 4 son reincorporados, que son Siri y otros 3 delegados que están cerca de Siri, y hay una persona que no fue reincorporada. Era congresal del sindicato gráfico entonces, y lo es ahora. Es un hombre de la lista naranja, seguramente vinculado al Partido Obrero. Y lo que cuenta es muy interesante, porque cuenta la génesis del conflicto. Y ahí empieza uno a ver conductas que no son las mismas que hay ahora. ¿Y por qué? Escúchalo. Pablo Viñas, aquí en Palabras Más, Palabras Menos.
Bueno, las condiciones de trabajo eran y son terribles. Concretamente, para que te des una idea, por el convenio colectivo, en la parte que a mí me toca, que es de impresión, deberían haber 7 personas por máquina. El maquinista, segundo maquinista, primer ayudante, segundo ayudante, bobinero, 2 estaqueros. Más allá del tecnicismo, la realidad es que de 7, en realidad en las máquinas hay 4. Y por ejemplo, si alguien se tiene que ir al baño, quedan 3. Es decir, el nivel de explotación para una fábrica que factura millones es insólito. Arte Gráfica Rioplatense venimos peleando desde hace años contra un turno que se llama diferido, en el cual se hace trabajar como horas simples los sábados y los domingos a los compañeros, no se pagan las horas extra, además de otras violaciones al convenio colectivo. En el 2004 fuimos a una huelga que se votó por unanimidad, allí sí participaron todos los trabajadores de arte gráfica rioplatense, a diferencia de los bloqueos actuales. Cuestión, en aquella época Clarín y el gobierno de Néstor Kirchner no estaban peleados, nos mandaron 500 efectivos policiales, montada, camiones hidrantes dentro de la planta, helicópteros, todo lo que se puedan imaginar. Bueno, al otro día tuvimos 119 despidos, entre ellos a toda la comisión interna, a los quienes somos congresales por la oposición también. Y bueno, a partir de ahí empieza el reclamo. El Ministerio de Tomada en su momento fue cómplice de los despidos, que ahora por la pelea Clarín Gobierno está ayudando, si se quiere, a revertir. Hay una impostura muy grave de los delegados con respecto al último conflicto, al último bloqueo, que es que ellos dicen que es contra la persecución sindical. Sin embargo, llama mucho la atención que no reclaman que reincorporen al único representante gremial que aún sigue afuera de la empresa, que soy yo. Yo asistí a las audiencias en las que se tenían que discutir las reincorporaciones, fui autorizado a ingresar al ministerio, y en el piso 18, 5 minutos antes de que los atendiera Tomada, fui agredido, sacado empujones de la audiencia, manotazo en la cara, etc. A los gritos me decían que me iban a fajar adelante de los funcionarios. Vinieron 2 miembros de la seguridad del ministerio, me sacaron del ministerio y después se firman estas actas, ¿no es cierto?, de reincorporación que me dejan excluido. Con respecto a este último bloqueo, igualmente no quiero dejar de señalar que un justo reclamo está siendo utilizado, está siendo instrumentado por el moyanismo para, digamos, golpear frente a las denuncias de corrupción que tiene por Covelia, por los medicamentos truchos, por los APE que están cobrando la CGT y todo lo demás. Y es lo único que puedo explicar que ahora que ya se han reincorporado a estos delegados que no reclaman mi reincorporación, se haya tomado, sin embargo, la medida más fuerte, que es no permitir la salida de Clarín Domingo. Por supuesto, esto está en el contexto de la pelea de Clarín con el gobierno, pero estos bloqueos yo creo que incluso son una extorsión de Moyano hacia la propia Cristina Kirchner.